tú tienes con estas vidas, con estas familias, con estas hermanas, con estos hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros jóvenes necesitan aún para la universidad, necesitan para sus trabajos, necesitan para sus transportes, necesitan para su alimentación, necesitan para su ropa. Y hoy estamos desatando esa bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, porque ellos necesitan ver tu mano actuar, ellos necesitan ver tu poder actuar, Señor. Y hoy nos apegamos cada vez más a ti. Hoy creemos que tú abres las puertas y las ventanas de los cielos. Hoy creemos, Señor, que tú tienes sobreabundancia para nuestra vida, Señor. No podemos ser conformistas, no podemos solo recibir el poquito, lo que nos dan o lo que nos quieren dar. Yo sé que de ti hay más, Señor. Yo sé que tú tienes el poder y la autoridad para desatar las bendiciones, la provisión, las herencias, todas estas cosas que tú tienes, Señor, para nuestras vidas. La venta de lugares, de lotes, de casas para tener algo mejor, Señor. Hoy estamos clamando a ti porque tú tienes el poder y la autoridad. Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real. Tú tienes el poder para hacer retroceder toda inmundicia, toda artimaña del diablo. Ahora mismo se pudre, se va en el nombre de Jesús, y nos traes libertad, Señor, para hacer negocios, para hacer empresas, para hacer cosas nuevas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú bendices a mis hermanos, tú les das más de lo que ellos pueden imaginar de sus trabajos, y ellos verán tu gloria, ellos verán tu grandeza, ellos verán cómo tú multiplicas cada día su dinero en el nombre poderoso de Jesús. Tú levantas hombres y mujeres que te crean, tú levantas hombres y mujeres que se levanten a creerte, a caminar en fe, a hacer las cosas con amor, con pasión para ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú nos enseñas a pedir, tú nos enseñas a clamar, tú nos enseñas a esperar, tú nos enseñas a recibir para guardar nuestro corazón, para guardar nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que si recibimos mucho, guardemos nuestro corazón, que tú guardes nuestra vida, que tú quites toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada cosa que tú nos des, Señor, primero pensemos en ti, pensemos en agradarte, pensemos en darte lo mejor cada día, Señor. Que nos despojemos de todo para que tú traigas lo mejor a nuestras vidas, para que tú traigas lo mejor a nuestra casa. Ore en esta mañana por ese mercado que Dios le va a dar poderoso para su alacena, para su nevera, porque Dios es fiel, Dios es poderoso, y hemos clamado a Dios por una provisión sobreabundante para cada familia, para cada vida. ¿Por qué tenemos que recibir lo escaso? ¿Por qué tenemos que recibir las sobras si tú tienes lo mejor para nosotros? Si tú tienes lo mejor para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios y tú eres el dueño de todo, y necesitamos, como tus hijos, esa provisión, esa bendición sobreabundante. Necesitamos ese poder y necesitamos esa autoridad de parte tuya, Señor. Te damos gracias por este tiempo, amado Dios. Es un deleite estar en tu presencia, es un deleite creerte y saber que tú eres fiel y permaneces fiel para siempre, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Sea Dios exaltado. Dios les bendiga a todas las personas que están conectándose en esta mañana. Sabemos que muchos están en descanso, muchos están trabajando, pero aquí estamos para darle la gloria al Señor. Aquí estamos para bendecir su nombre. Aquí estamos para levantar ese clamor y creer a nuestro Dios que vamos a recibir de Él lo mejor. Quiero que vaya al Evangelio de San Juan. Usted está allí en casa, tome su Biblia, aliste todo y no se desprenda de la presencia del Señor en esta mañana. San Juan en el capítulo 6, vamos a ir al versículo 25 y vamos a leer la palabra del Señor todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces les dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues hacéis tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo Dios dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto le dan a gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a adorar su nombre. Vamos a exaltarle con todo lo que somos. Cierre sus ojos por un momento y dele toda la gloria al Señor. Acompáñenos con sus palmas y digámosle esta mañana: Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor. Tú Dale eres, un aplauso Señor. fuerte al Señor en esta mañana, mi hermano. Vamos a gozarnos en este tiempo de adoración, de alabanza y de exaltación a nuestro buen Dios. Gracias te damos, Señor. Tú eres todo para nosotros. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso. Hermoso, eres Jesús, son tus Palabras, pues su amor y con glorioso eres Jesús, pues tu poder, pues tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Levante su voz y dígale con nosotros que eres hermoso y es precioso. es tu amor. Y cuán glorioso eres Jesús, pues tu poder y tu cruz, la que me salvó, me rescató. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Dale toda la gloria.
vivo, hiciste rey por siempre, y con una corona sigo, hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti solo, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti solo, y vamos a con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para cantar tu nombre. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran, tu reino se rinde. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy, y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libre soy. Somos libres. Y los ciegos ven, los mudos cantarán, y en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar, libres soy. ¿Libres para qué? Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, yo libre soy. Libres
y los ciegos Así es, Señor. mudos cantarán. Toda la gloria es para ti. Y puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar mi beso. ¿Para qué? Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. Yo libre soy, Libres para correr, libres para correr, libre para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. yo libre soy, libres para correr, Levante su voz y dígale. libres Para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. yo libre soy, ¿Cuántos libres hay aquí? libres Para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti. yo libre soy. Aleluya, Señor. Gracias por esa libertad a la cual tú nos has llamado, mi Dios. Gracias por amarnos tanto y levantarnos una vez más para adorar. Somos privilegiados, mi Dios, de tenerte tan cerca, de permitir que tú nos ames tanto, tanto, Señor. Levante su corazón, sus manos a Él y dígale con todo su ser que lo ama. Es lo único que quieres, estar delante de su presencia, Señor, y que tú cumplas las promesas que nos has dado, mi Rey. Nos llevaste tú al morir, mi libertad compraste. Mi vida tuya es, de tu bondad cantaré para siempre. Tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor. Tu nombre digno es. Te damos toda la gloria, toda la honra, mi Dios. Sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad, que nos llevas a creer cada día más que tú tienes el poder y la autoridad para sanar, para libertar y para darnos fuerza para seguir adelante. Mi vergüenza se fue, me asombra tu amor y mi
a la voz de la iglesia. Tu nombre. Dígale con todo su corazón que Él es digno. Levante sus manos, mi amado hermano, en esta hora. Usted que se encuentra allí en casa, a través de la transmisión, usted pueda levantar sus manos. Usted que se encuentra aquí en el templo, que pueda destinar un tiempo especial para adorar al que es digno de ella, al que es digno de adoración, digno de exaltación, digno de gratitud, de alabanza. Y levante allí sus manos y dele toda la gratitud al Rey. Dígale: Señor, gracias por el privilegio que me das, Señor, de tener un nuevo día de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de adorarte, Señor. Somos necesitados de ti, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das. Tu nombre es digno de ser adorado, tu nombre es digno de ser exaltado, Señor. Tú eres digno, bendito Dios del cielo. Tú eres digno, Señor. Y levante su voz, mi amado hermano, para decirle esas palabras especiales, que Él es digno. Padre, en el nombre de Jesús, tu nombre digno es Cristo, mereces ser tu nombre digno es. Mereces el honor, tu nombre digno es, Tu nombre digno es Cristo. Mereces el honor, tu nombre digno es. Te exaltamos, Dios, te adoramos.
mereces el honor, tu nombre digno es, tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es. Señor, te adoramos. Señor, te damos toda la gratitud. Quisiéramos salir de tu presencia, mi Señor. Disfrutes, mi hermano, en esta hora de poder estar en la presencia del Señor. Allí en su presencia, mi hermano, hay sanidad. Allí en su presencia, Señor, te damos gracias. Mi hermano, en su presencia hay sabiduría, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay restauración, en su presencia hay gozo. Disfrute de esa presencia. En su presencia hay descanso, mi hermano. En su presencia hay respuestas del Señor. Él quiere hablarnos, el Señor quiere ministrarnos a cada uno. El Espíritu Santo quiere tocar cada vida, cada corazón. Gózase, mi hermano, en esta mañana en su presencia. Disfrute de su presencia en esta hora. Tu nombre digno es, Cristo, mereces el honor, tu nombre digno. Cristo, mereces el honor, tu nombre digno es. Gracias, Señor. Te adoramos, exaltamos, te damos toda la exaltación, la gratitud a ti. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Dale ese fuerte aplauso al que es digno de adoración, al que es digno de exaltación. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Dele otro aplauso al Señor, mi amado hermano. Qué bueno es adorar al Señor. Salúdese con otro hermano aquí en el templo, mi hermano. Allí extiéndale el puñito en la mano, por favor. No vaya a ponerle el puño para en otro lado. Nos metemos en problemas. Mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión, un abrazo muy grande. A mi hermana Lilia, a mi hermano Irenarco, el Señor les bendiga. A mi hermano César Vargas, mi hermana Luz Mari, mi hermana Rosita, mi hermano Fernando Balbuena y su familia. Bueno, y todos los hermanos que están allí a través de la transmisión, el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra, mis amados hermanos. Y sé que Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hijita, ¿me ayudas un momento acá? Muy bien. En esta mañana le he titulado al mensaje ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Diga, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Pero mi hermano, dígalo como si quisiera escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de quién? De Dios. Y es una pregunta que a uno como pastor se la hacen muchísimas veces. En muchas ocasiones se le acercan a uno, pastor, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Pastor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿yo cómo hago? Pastor, nosotros los hemos escuchado allá que ustedes dicen, es que Dios me dijo. Pastor, ¿cuál es el número de teléfono del Señor? ¿Por dónde habla? ¿Cómo es que el Señor dice? ¿Cómo pasa todo eso, pastor? Porque a mí me encantaría saber eso. Y a veces hay hermanos que dicen, pastor, yo no hago la voluntad de Dios
porque es que no sé cuál es la voluntad de Dios, porque es que Dios a mí no me ha hablado. Surgen muchos interrogantes en los cuales, pastor, yo no sé si estoy escuchando la voz de Dios o por el contrario estoy escuchando mi voz, o pastor, estoy peor, yo no sé qué voz estoy escuchando. Ahí sí que peor la cosa porque yo no sé yo no sé. Y hay muchas voces, mis hermanos, que a veces estamos escuchando, pero no precisamente la voz de Dios. Y esa es una buena apreciación, cómo escuchar la voz de Dios. Vuelve y repítalo, cómo escuchar la voz de Dios. Pero podríamos cuestionarlo en esto, ¿cómo oír la voz de Dios verdaderamente? ¿Cómo saber si Dios verdaderamente me ha hablado? ¿Cómo verdaderamente saber si Dios me está hablando? Pero aún mejor, ¿cómo saber verdaderamente si Dios me va a hablar? Esa es la parte especial, porque hasta aquí Dios nos pudo haber hablado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos puede estar hablando hoy, pero qué especial que Dios nos hable más tarde o mañana y nos siga hablando todo el tiempo. Ah, qué bendición es eso. El Salmo 85, vaya allí por favor, mis hermanos, Salmo 85. En el versículo 8. Cuando usted llegue allá me dice un fuerte amén, por favor, que se escuche. Salmo 85, en el verso 8. Dice la escritura de la siguiente manera. ¿Qué dice allí la escritura? Léalo conmigo. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vuelve y repítalo otra vez. ¿Qué dice? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cierra sus ojos por un momento, mi hermano. Y hable con Dios. Pero no se ponga a hablar de una manera rara. Dígale al Señor tal cual como está en su corazón. Señor, hoy estoy aquí para que hables a mi vida. Señor, yo quiero entender verdaderamente qué es escuchar tu voz. Hoy quiero escuchar tu voz, Señor. Señor, yo quiero que me hables. Si tú me has traído a este lugar, es porque tú tienes algo especial para mí, Señor. Si tú me has traído a este lugar, es porque hoy me quieres hablar. Señor, si tú estás permitiendo que yo escuche esto a través de alguna de las redes sociales, en Facebook, en YouTube, es porque tú, Señor, tienes algo especial y me quieres hablar y quieres ministrar algo a mi vida. En nombre de Jesús, glorifícate, Espíritu Santo, en esta hora. Míreme aquí a mi hermano. Dice la escritura algo especial ahí. ¿Escucharé qué? ¿Lo que hablará quién? Jehová, ¿quién? Dios. Y mi hermano, mire, tenemos que entender algo como hijos de Dios y como cristianos. Es que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios habla. Esa es una de las cosas muy difíciles que a veces como creyentes muchos tienen. Y es que no creen que Dios habla, creen que únicamente la voz de Dios está diseñada para que le hable al pastor, para que le hable a la pastora, para que ministre a los líderes, pero nada más. Mi hermano, tenemos que creer que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Algunos no creen que Dios habla, algunos dudan que Dios les habla. A veces el Señor les habla en la palabra, en alguna forma, y muchos, yo quisiera que el Señor me hablara. Hombre, pero el Señor le está hablando. ¿Qué es lo que quiere que le mande? ¿Qué es lo que quiere que le diga? ¿Cómo más quiere que el Señor mismo baje y le envíe un ángel para poder entender que es la misma voz del Señor? A veces hay incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero la escritura dice ahí, escucharé lo que hablará. Y qué bendición, mi hermano. Lo que dice la escritura, que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no, ¿qué? No pasarán. El Señor le habló a los profetas. El Señor ha hablado por los siglos y el Señor sigue hablando hoy, mis hermanos. El Señor seguirá hablando a cada uno de nosotros. Eso es un privilegio muy especial, mi hermano. Saber que Dios está hablando. Saber que Dios nos está escuchando. Saber eso, mi hermano, es un privilegio muy grande. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros necesitamos escuchar. Digan, necesitamos escuchar. Porque la escritura dice allí que escucharé ¿qué? Lo que Jehová Dios hablará. Ahí no dice escucharé lo que dice el mundo. Ahí no dice escucharé lo que dicen los amigos. No escucharé lo que dice el vecino. No escucharé lo que dice por acá. Escucharé lo que dice ¿quién? Jehová Dios.
escucharemos la palabra del Señor. Y el Señor nos diseñó de esa manera, para que escucháramos primero que todo su voz. Para que escucháramos su voz. Pero hay unas consecuencias. El que no sabe oír la voz de Dios, pues es un loco. Se acabaron los amenes. Yo no le estoy diciendo mentiras. Mire lo que dice ahí mismo. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan, ¿qué? Para que no se vuelvan locos. Para eso es la voz de Dios, para que usted no se vuelva loco, para que usted no se chifloretee, para que usted no haga las cosas mal. Para eso le va a hablar Dios, para eso le habla Dios y para eso el Señor le va a seguir hablando. Para que usted no haga locuras. ¿Cuántos han hecho locuras en el transcurrir de su vida? Les dio risa, yo no sé por qué, ¿no? Afloraron emociones y sentimientos. Ay, pastor, no diga eso, que no, ¿cómo le ocurre? Muchos en el transcurso de la vida han hecho ¿qué? Locuras, hemos hecho locuras. Por no escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo dice eso? Muchos se pueden cuestionar, uy, Señor, qué vergüenza, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Porque no escuchó la voz de ¿quién? De Dios. Las malas decisiones, mis hermanos, que muchos toman en la vida, es porque nunca la consultaron a Dios. Es porque nunca consultaron esa decisión con la voz de Dios. Es porque muchos siguieron sus impulsos, muchos siguieron sus afanes, pero nunca escucharon la voz de Dios. Ahí es donde vienen muchas cosas. Pero vaya por favor a Juan capítulo 10, en el verso 27. Es un texto que me encanta. Y el Señor estos días me hablaba, decía, háblales y diles. Juan 10, 27. ¿Estamos allí? Dígame un fuerte amén, no me deje solito. ¿Qué dice la escritura? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más? Y me siguen. Ay, me parece especial eso, mi hermano. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas del Señor hay acá? ¿Cuántas están escuchando la voz del Señor? Mi hermano, mire el diseño, mire las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz. Mi hermano, nosotros al ser ovejas tenemos que estar escuchando la voz de ¿quién? La voz de Jesús, la voz del Señor. Y no solamente escucharlas, sino hay algo allí más que dice al final, ¿y qué? Me siguen, porque es que nosotros escuchamos la voz del Señor, obedecemos lo que dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos las pisadas del Señor, pero hay algo especial allí en ese verso 27. Y es que dice, ¿yo qué? Las conozco. Míreme acá, mi hermano. ¿Sabe por qué más nos habla Dios? ¿Por qué escuchamos la voz de Dios? Porque usted escucha la voz de Dios porque el Señor lo conoce. El Señor no le habla a desconocidos. El Señor le habla a quien conoce. Y eso me parece especial. Mi hermano, ¿es porque el Señor lo conoce a usted? Porque el Señor le habla. Qué bendición y qué privilegio que el Señor me hable a mí. Eso quiere decir que el Señor me conoce a mí. Qué bendición es eso, mi hermano. Él nos conoce. Y, mi hermano, entienda algo, los consejos de sus amigos no son la voz de Dios. ¿Sabe qué le pasa al creyente? Es que al creyente le gusta escuchar muchas voces que le acoliten el pecado. Se acabaron los amenes. Pastor, íbamos emocionadísimos, íbamos tan bonito. Al creyente le gusta escuchar las voces que le acoliten el pecado, no que le corrijan el pecado. Cuando el creyente le dice, usted está caminando mal, está haciendo las cosas mal, por ahí no es, esa no es la voz de Dios. El pastor estaba pero en la carne cuando me dijo eso. El pastor no oró esa semana porque me llamó la atención. Y cuando usted se mete en un devocional y el Señor le habla por aquí, y usted, uy, no, esa no es para mí. Uy, tampoco, esa tampoco. Y empieza a saltar para un lado y se empieza a saltar para el otro, resistiéndose a lo que el Señor verdaderamente le quiere hablar y a lo que el Señor le quiere decir. Porque el Señor le está diciendo algo específico y usted no lo quiere aceptar, porque no es lo que usted quiere escuchar.
Ay, qué bendición que uno abriera la Biblia y las bendiciones te perseguirían. Aleluya, Señor! Y abre para el otro lado y serás sano y salvo y todo y tú y tu casa. Uy, Señor, gracias. ¿A quién no le encantaría eso? Ay, qué bendición, que cada vez abra uno la Biblia y eso. Pero cuando abre uno para la escritura, arrepiéntase. Ay, no, Señor, eso no es conmigo, es con algún hermano de la iglesia, Señor. Domingo le digo, revélame, Padre, a quién decirle. Huyéndole a la voz de Dios. Dígale al que está a su lado, no le huya. Hermano, no le huya por una razón, porque es que el Señor lo conoce. Y el Señor sabe por qué le habla a usted de esa manera. Usted como papá, los que son papás acá, usted sabe cómo hablarle a su hijo, cómo hablarle a su hija. Usted sabe cómo hablarle a su esposa, cómo hablarle a su esposo. Los que tienen varios hijos saben que no a los dos les habla de la misma manera. Uno le habla de una forma, a otro le habla de otra manera, porque los dos se entienden de una manera diferente. El Señor hace lo mismo con nosotros, nos conoce y nos habla de esa misma manera. Y mire la gracia del Señor cómo es tan abundante que con la misma palabra nos está ministrando a todos de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta escuchar voces que nos acoliten el pecado, diga ya. Voces que nos animen a hacer lo que nosotros queremos y no hacer la voluntad de Dios. Esas voces sí que lo animan a uno. ¿Eso para qué va a ir a la iglesia el domingo? ¿Eso para qué esto? ¿Eso para qué aquello? ¿Para qué tanta obediencia? ¿Para qué esto por aquí? No, mi hermano. La voz de Dios nos anima a caminar cada día más con Él. Y si Dios te habla así, mi hermano, es porque te conoce perfectamente. Ay, pastor, ¿y por qué entonces el Señor me habla tan duro? Pues porque el Señor lo conoce y quiere hablarle duro. Se acabaron los amenes. Pastor, ¿y por qué me habla tan pasito a veces, como tan chévere? Porque el Señor en esos momentos quiere hablarle de esa manera. Y ya. Les ponía el ejemplo de los papás. No todo el tiempo hablamos, ay, mi chinito, mi pedacito, mi... No, hay momentos que hablamos, ¿qué? Fuerte, duro. Mi hija a veces, en el buen sentido, pelea conmigo a veces. Papi, es que estás muy serio. Y yo, mi amor, no es que esté serio, es que estoy en otro cuento, estoy concentrado en otra cosa. Hoy no estoy papapachos, estoy concentrado acá, mi amor, déjame. Y va y le da quejas a la mamá, es que mi papi está serio. Hay momentos que estoy de apapachos, que le hablo de otra manera, hasta le da risa y dice, mi papito es como loco, no importa. Pero mi hermano, es un privilegio escuchar la voz de Dios. Pero Dios nos habla porque nos conoce, diga, el Señor me conoce. Pero algunos piensan y creen, mi hermano, algunas cosas y ponen excusas como decir, el pecado no me deja oír la voz de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. ¿Cuántos han pecado aquí? Levanten su mano, sin temor, sin vergüenza, ni nada de eso. Todos hemos pecado, ¿cierto? En esta semana alguno no pecó. Todos pecamos, ¿cierto? Algo sucedió que hubiésemos pecado, nos alejamos del Señor. Tranquilo que por eso no se va a condenar, pídale perdón al Señor y arregle sus cosas. Pero a veces vienen nuestras mentes y el enemigo trae algo, es que si pecamos, eso nos va a impedir escuchar la voz de Dios. Y se genera una barrera. Es que el pequé, es que la embarré, es que le fallé al Señor. El Señor, ¿qué me va a hablar a mí? El Señor, ¿qué me va a decir algo a mí? Y por eso muchos no vuelven a las iglesias. Porque pecan, porque fallan en su naturaleza, en su humanidad, y pone la barrera. Es que yo pequé, yo fallé. ¿El Señor qué me va a hablar? ¿El Señor qué me va a decir? Y ponemos excusas como el pecado, como el fallar, como las malas decisiones, como una barrera. Y déjeme decirle, mi hermano, que eso es falso. Eso no es así. Vaya a Génesis en el capítulo 3, un momento, por favor. Quiero mostrarle algo a la luz de la escritura, para que usted no diga que es que el pastor está loco. Capítulo 3 de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el verso 10. Y lo pongo un poquito en el contexto, mi hermano, para no leerlo todo. Y en el capítulo 3 habla de la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto que no les estaba permitido. Hacen de las suyas, hacen de lo que no debieron,
Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y dio también a su marido, el cual comió con ella. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué más dice allí la escritura? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire de día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pare un momento y míreme acá. Luego no habían fallado. Luego Adán y Eva ya no se habían equivocado. Y pregunto, ¿aún en su pecado estaban escuchando la voz de Dios o no? Dice que estaban escuchando la voz de Dios, cómo se paseaba. Mi hermano, cuando usted falla, cuando usted se equivoca, usted puede escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué? ¿Dónde estás tú? Y él respondió que, oí tu voz en dónde, y tuve que miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire, le estaba hablando a alguien que había pecado, alguien que se había equivocado y estaba escuchando la voz de Dios. Mi hermano, yo no sé cuál sea su condición hoy. Si de pronto usted venga con pecado en su vida, se haya equivocado, haya tomado malas decisiones y un montón de cosas más que le pudiéramos sumar a la lista. Pero Dios quiere hablarle a usted. Qué bendición es eso, mi hermano. Qué bueno es saber que Dios nos habla. Pero a veces pensamos que Dios se pone como bravo porque fallamos, porque nos equivocamos y no nos va a volver a hablar. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios está ahí atento para que escuchemos su voz. Si usted ha fallado, si usted se ha equivocado, mi hermano, el Señor le está diciendo hoy, arrepiéntase. Vuelva, acérquese al Señor, escuche su voz, escuche su llamado, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el pecado no hace que Dios se aleje de usted. Dios no se va a alejar de usted. Así usted haga lo peor, haga las peores, el Señor no se va a alejar de usted. ¿Sabe qué es lo que pasa? El pecado lo que hace es que usted sí se aleje de Dios. Porque usted se empieza a sentir culpable, se empieza a sentir mal, empieza a sentir la peor porquería, empieza a sentir indigno y por eso no se vuelve a acercar al Señor. El Señor lo ama a usted, por eso le está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mi hermano, hay mucho creyente que no escucha la voz de Dios, no porque no pueda, sino porque no quiere escuchar la voz de Dios. Se acabaron los amenes. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, por favor, rápidamente. Pastor, ¿y de dónde saca eso que el pecado es una barrera para que yo pueda escuchar la voz del Señor? El verso 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, ¿y qué va a hacer el Señor? Perdonará sus pecados y sanaré la tierra. Hermano, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, y después de que usted se ha equivocado y ha fallado y ha tomado malas decisiones, se ha arrepentido, pide perdón delante del Señor, se reconcilia con Dios, usted va a poder escuchar la voz del Señor. Mientras que usted esté peleando con Dios, usted no va a poder escuchar la voz de Dios. Uy, pastor, o sea, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué estaba escuchando yo? Ay, ay, ay. Hay muchos que se la pasan peleando con Dios, disgustados con Dios, y se están perdiendo de un privilegio grandísimo, enorme, que es escuchar la voz de Dios. Pero mi hermano, ¿cómo saber si Dios nos habla? ¿Cómo saber si estamos escuchando la voz de Dios? Y le voy a nombrar algunas formas en que Dios nos habla. Míreme aquí para que no se me distraiga. Una forma en la que Dios nos habla es por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es una bendición, mi hermano, porque es que esta palabra no tiene falla alguna. Ninguna. El Señor no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén?
O sea que lo que el Señor nos dice por su palabra es verdad, mi hermano. Lo que el Señor nos habla por su palabra es cierto. Lo que el Señor designa para nosotros por su palabra no tiene error alguno. Ese sería el mejor punto de nosotros para poder escuchar la voz de Dios, su palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra y el Señor nos habla a través de la palabra y salta ese versículo a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¡ay, qué bendición es eso! Esa es la palabra que llega a cada uno de nosotros. Otra forma en que Dios nos habla es por los sueños, ¿sí? Por la manera de soñarse. Hay momentos en los cuales usted de pronto el Señor le permitió soñar algo para protegerlo, para guardarlo, para avisarle antes de alguna situación. Que de pronto el Señor le mostró en ese sueño. Voy a citar un ejemplo que me pasó a mí. Una noche estaba durmiendo y en la madrugada el Señor me permitió soñarme con un terremoto. Y estábamos dentro de la iglesia y ver cómo caían las planchas afuera de la iglesia, no dentro de la iglesia, sino las casas que estaban enfrente, cómo caía una plancha encima de otra. Y he contado ese testimonio en algunas ocasiones. Cómo caía una plancha de otra y aplastaba a todo el mundo que iba caminando y a todo lo que iba pasando. Carros, personas, todo. Lo aplastaba. Pero dentro de la iglesia no pasaba nada. Se movía todo, pero no pasaba nada. Y yo, uy, Señor, ¿será que va a temblar? Yo, Señor, ¿pero qué me quieres mostrar por eso? ¿Qué me quieres hablar? Busquen al Señor todo el tiempo, búsquelo mientras que pueda ser hallado, porque va a llegar el momento que nadie va a poder buscar al Señor. Uy, Señor, vamos a llevar a la iglesia más a buscar de la presencia del Señor, a buscar más de Dios, a consagrarse más con Dios. Qué privilegio. Otra forma en que el Señor habla es en visiones. ¿Sí? Hay hermanos que el Señor les ha permitido eso, que están aquí dentro de la misma iglesia, están dentro de un lugar o algo, y a veces me han contado, pastores, que yo veía detrás suyo allá, o detrás, como una montañita, y veía como que había gente caminando por una montaña, y como que había agua de otro lado, pastor, ¿y qué era eso? Pero, mi hermano, vamos a orarle al Señor que quería hablarle con eso a usted específicamente, porque si yo miro para atrás, pues yo vi la pared blanca, a mí el Señor no me mostró nada en ese momento, la visión fue ¿para quién? Para esa persona específicamente. Y el Señor le habló específicamente a esa persona. Otra manera en que Dios habla, mi hermano, es por las predicaciones. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor le está hablando a usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa es una bendición grande. Hay otra forma en que el Señor nos habla, es a través de experiencias, de situaciones por las cuales vivimos, ¿sí? Cometemos un error, nos equivocamos y el Señor después como que le dice a uno, ¿para qué hizo eso? ¿Se acuerda que yo no le dije que hiciera eso? ¿Para qué metió la cabeza allá? Y por esa experiencia Dios le permite a uno ¿qué? Aprender de eso. Recién que comenzamos el pastorado, a mí el Señor me enseñó algo bien particular. Y es que con la escuela de música que nosotros tenemos, pues a nosotros nos conocen en las casas musicales cuando hacemos compras de instrumentos y eso. La iglesia no tenía nada de instrumentos, ni guitarra, era lo único. Y los instrumentos de la escuela que utilizamos, pero propiedad de la iglesia no. Entonces un día nos fuimos para Bogotá con mi esposa, entramos a la casa musical y me empiezan a mostrar pianos, guitarras, y en mi cabeza empiezo a hacer ideas. Uy, ese piano está bueno para la iglesia, esa batería, uy, esos platillos, uy, esa guitarra. Y me empiezo a emocionar. Y el Señor a mí se me acerca y me dice, mire, como usted tiene tan buena relación con nosotros, no se preocupe, necesita todos esos instrumentos, no se afane, ya mismo se los empacamos, se los hacemos llevar si no trae carro, y a partir del otro mes nos empieza a pagar. Y yo ya estaba todo emocionado, uy, listo, vamos a empacar esto, y mi esposa me llama, ven, mi amor, ¿tenemos el dinero? Y yo, no, pero por fe, eso qué caramba lo hacemos. Y uno queriendo ver la obra toda bonita, llena de sonido, con buenas cosas. Mi esposa me dice, no, muy sabia ella, no, mi amor, no tenemos el dinero, no podemos gastar lo que no tenemos. Y me puse bravo, y me enojé, y salí chispo de ahí. Yo, mi amor, tú no quieres desarrollar la obra, tú no quieres que la obra avance.
Y ella muy sabia se quedó callada. Después el Señor al otro día me cogió y me corrigió. ¿Qué ibas a hacer? ¿Tienes todo el dinero? ¿Y si el otro mes no hay ingresos? ¿Y si el otro mes no va esto? Y efectivamente al mes siguiente el Señor, por esa experiencia, me lo recordó. No entró nada de dinero. ¿Con qué iba a pagar? Por esas experiencias yo le hablo a uno. Dígale al que está sola, ponga cuidado. De otra manera son por impresiones. Las impresiones es como una imagen fotográfica, algo que se le pasa y como que se le graba a uno rápidamente. Yo no sé, le voy a poner un ejemplo. Hay momentos que de pronto estamos ministrando sobre el servicio y el Señor ha puesto una palabra ese día sobre el servicio y usted automáticamente se vio con el chaleco de servidor, o usted se vio aquí cantando, se vio sirviendo, se vio abriendo un culto con las manos levantadas, orando. Esa fue una impresión que el Señor le puso allí para hablarle de algo específico que quiere que haga con usted. Algunos dirán, uy, el Señor me tiene impresionado, tengo un montón de cosas y no he hecho nada. Un montón de foticos ahí, ay, Señorcito, y tan bonito. Y la otra manera es la voz audible del Señor. Esa es una bendición grande. Hay algunos que dicen, pastor, yo quisiera escuchar la voz audible del Señor. Y muy pocos han tenido ese privilegio. Yo he tenido la oportunidad de escuchar audiblemente. Y una de esas, el Señor fue para proteger mi vida. Yo les conté el testimonio un día dictando clase en Barandillas, bajaba en mi bicicleta y el Señor me habla al oído, salte de la carretera, pásate, pero ya. Y yo pues quité la dirección y me pasa una tractomula por ahí. Qué bendición. Yo, Señor, gracias porque me hablaste tan hermoso. Yo llegaba y le contaba a mi esposa, mi amor, me pasaron dos cosas, lo de la tractomula no me interesa, lo importante es que me habló Dios. A mí la tractomula, ¿qué me interesa la tractomula? Pasó por un carro amarillo ya, pero a mí lo que me impactó fue haber escuchado la voz de Dios, que me hubiese dicho, córrete de ahí, quítate. Yo, uy, Señor, me habló para salvarme. Ya me había salvado con la muerte de Cristo, pero ahora me salva, me habla personalmente para decirme, córrase de ahí. Ay, qué bendición. Esas son las maneras que Dios habla. Pero vuelvo y le pregunto, ¿cómo saber si Dios nos está hablando? Solo le voy a hablar de 3 cosas puntuales. Primero, mi hermano, para escuchar la voz de Dios, usted tiene que entender algo. Es que lo que usted escucha está de acuerdo con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Que lo que usted escucha, que esa voz que usted escucha está de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Por lo siguiente, mi hermano. Es que la voz de Dios está centrada en su palabra. La voz de Dios está centrada en su palabra. De hecho, este libro, ¿cómo lo llamamos? ¿La palabra de quién? Pues el Señor no se va a contradecir. La voz de Dios, lo que usted escucha debe estar acorde a la palabra. Lo que Dios le está diciendo a usted debe estar en sintonía, debe estar acorde a la palabra del Señor. La voz de Dios, mi hermano, no va a contradecir la Biblia. Jamás. Porque como el Señor va a hablar algo, pero va a estar en contra de lo que está escrito, como que no tendría lógica. No, si el Señor está hablando, si el Señor le va a hablar, si el Señor le está hablando, está acorde ¿qué? A la palabra. Por eso, mi hermano, aquí en la iglesia nosotros como pastores somos así de radicales, y es que somos muy centrados en la palabra del Señor y de ella no nos vamos a salir. Tenemos que estar en la palabra. Hoy en día se vienen un montón de experiencias en otros lugares, un montón de cosas que nada que ver. Un hermano de la iglesia me mandó un video, me hizo reír. Se lo voy a compartir ahora en la tarde, acuérdame, amor, se los envío al WhatsApp. Se llama La Iglesia Emergente. Me hizo reír este varón que grabó el video. Y ver una cantidad de cosas locas. Como desde la adoración, de la alabanza, las lucecitas, el humo, el joven que abre el culto, el uno por aquí, el otro por allá. Eso es un show, una cosa de locos. Y es ver una realidad totalmente salida de la palabra. Oiga, mi hermano, cómo es importante en este tiempo predicar la palabra del Señor. Eso es lo que cambia, lo que transforma, lo que salva, lo que regenera las vidas. La palabra del Señor nunca se va a contradecir. La palabra del Señor es una garantía de lo que nos está hablando, es la perfecta voluntad para nosotros. El Señor no va a querer que hagamos cosas erróneas, cosas cerradas o cosas contradictorias, mi hermano.
Pero ¿sabe qué le pasa al creyente hoy en día? Y seamos bien honestos, es que le da pereza leer la Biblia. Yujú. Al creyente le da pereza leer la Biblia. Al creyente de hoy le da pereza invertir en una Biblia. Mire, mi esposa el año pasado me regaló de cumpleaños esta Biblia. Gracias, mi amor, te amo. Pero yo ya le dije, mi amor, quiero que me regales otra Biblia. Pastor, ¿y para qué quiere más Biblias? ¿Cuántas tiene? Yo no sé cuántas tengo, debo tener como 10 Biblias. Varias versiones. Varias formas de la Biblia. Tengo una que me encanta, que es que la pedí un día, se la estaba pidiendo al Señor y mi papá me la regaló, que es la versión en el orden cronológico como está escrita. Y cada Biblia es una bendición grande, pero le dije a mi esposa, mi amor, quiero otra. ¿Y para qué quieres otra? Para tacharla, para cogerle el desvelo y seguir rayando ahí encima. Mi hermano, la Biblia nos aburre leerla en muchas ocasiones. Y esa es la verdad del creyente hoy en día. Hoy en día el creyente quiere que Dios le hable, pero de una forma masticadita, todo rápido. Ay, pues que el pastor la lea, que el pastor la estudie, que el pastor la escudriñe, pero que el pastor el domingo me la explique. Con eso escucho la voz de Dios así, rápido, de una. Y sería fácil eso. Pero usted, ¿por qué como creyente no se toma la misma tarea que hace el pastor? Y la lee, la estudia, la escudriña y permita que así como le habla al pastor, le hable a usted. Pero el creyente hoy en día prefiere leer el periódico, prefiere leer un libro de actitud positiva, prefiere ver el celular, el Facebook, allá, YouTube, todas las redes. Prefiere todo ese tipo de cosas que no sacar unos minutos para leer la palabra. Y hay excusas, pastores, que no entiendo. Consiga una versión diferente, que le quede mucho más clara. Pastores, que me quede difícil por acá. Pues mi hermano, hágale por el otro lado. Pero siempre ir a la palabra del Señor, mi hermano. Charles Spurgeon dijo una frase que he citado en muchas ocasiones, es que una Biblia hecha a pedazos usualmente pertenece a alguien que no lo está. ¿Cómo está su Biblia? Mírela, por favor. ¿Cómo está? Hoy no traje mi Biblia que está hecha a pedazos. Algunos la han visto entre semana, o hay domingos que a veces predico con ella. Y mi hija o mi esposa en la mañana, ellas son muy amables. En la noche, cuando alisto mi maleta, me acomodan, mi amor, ¿vas a llevar esta? Yo, a veces sí, a veces traigo otra. Esta era la de no rayar, ya la tengo rayada. Esta era una de las que dije, no le voy a hacer nada, pobrecita, a mi Biblia, porque la quiero mucho. Y mire, ya se peló. Dije, no la voy a rayar, ya la rayé. Mi hermano, ¿cómo está su Biblia? ¿Si ha tomado apuntes de lo que el Señor le habla? ¿Si ha escrito la fecha por ahí en un ladito? ¿La ha subrayado? Eso no es pecado, mi hermano. Qué bueno es que usted la tenga de esa manera. Y que cuando se le llene, pueda comprar otra y vuelva y la siga llenando. Le tengo un aprecio muy especial a mi Biblia. La primera Biblia, esa que tengo viejita, fue la primera Biblia que me regalaron. La persona que me llevó a la iglesia me regaló la Biblia. Tan bonita la Biblia. Pero allí tengo todo un montón de fechas y un montón de promesas y un montón de cosas ahí que a veces cuando abro la Biblia y estudio yo, ¡ay, tan chévere! Mire, eso fue en el 2000 y tanto. Señor, y tú sigues siendo fiel hoy 2021. Señor, tú me hablaste de eso, mire qué bendición ya se cumplió. Qué bendición es escuchar la palabra del Señor. Mi hermano, cuando usted ama la palabra del Señor, usted se apasiona por Dios. Cuando usted ama la palabra del Señor, usted se interesa por conocer más a Cristo, por conocer más a Dios y por escuchar su voz. Y le voy a citar un par de ejemplos, mi hermano, de lo que es acorde y lo que no es acorde a la palabra del Señor, para que le quede más claro. La Escritura dice algo, que honremos a padre y madre, y que es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. Eso es lo que dice que la palabra del Señor. Pero hay algunos
que resultan con cuentos como estos. Es que mis papás ya están viejos, pues que se las arreglen. Yo ya tengo mi familia. ¿Y no puede honrarlos de alguna manera? Claro, usted tiene su familia, pero de vez en cuando pégueles una llamadita a esos viejos. Fue los que el Señor usó para darle la vida a usted. Hónrelos, respételos, ámelos. Entonces, si hay alguno con ese cuento, pues en realidad no está siendo acorde con lo que dice la voz de Dios, porque la voz de Dios dice que debemos, ¿qué? Honrarlos. Le cito otro ejemplo. Algunos dicen, pastor, el Señor puso una misión en esta vida, encontré el propósito de mi vida en esta tierra, y es que me conseguí una persona del mundo y mi misión es convertirla al evangelio, porque seremos una pareja, un ministerio exitoso. Miremos lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? No os unáis en qué. Ay. Entonces esa no era la voz de Dios. Era su voz, o pueda el diablo, yo no sé de quién sería la voz, pero la voz de Dios le dice que no se unan ¿qué? En yugo desigual. Esa es la voz de Dios, sencillita, sin tanta cosa. Le pongo otro ejemplo. Algunos dicen, es que Dios me dijo, yo no tengo necesidad de encerrarme en 4 paredes. ¿Yo para qué tengo que ir a la iglesia? Yo tengo mi relación con Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No dejando de congregaros como algunos tienen. ¿Por qué? Entonces que el congregarse es necesario. Claro que sí. El buscar a Dios, el miércoles lo predicaba, predicaba, podernos amar los unos a los otros, teniendo ese amor fraternal, orando el uno por el otro, saludándonos, conociéndonos. Y miren en esos ejemplos, y podría contarle más. Dios nunca se va a contradecir, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca se va a contradecir. Hay algunos que han cogido la palabra del Señor para contradecirla y acomodarla a lo que ellos necesitan que la palabra diga en ese día o para esa situación específica, sacándola de contexto. Hay muchos lugares que piden plata y de una manera exagerada manipulando, diciéndoles, mi hermano, la palabra en Hechos dice que todos vendían sus propiedades y traían el dinero y lo repartían entre todos. Hágame un favor, venda el carrito y traiga, con eso repartimos porque es que estamos en necesidad. Era en ese contexto porque lo estaban haciendo y era otra cosa diferente. En este contexto, en este tiempo que el Señor nos dice, el Señor lo bendijo, pues sea fiel de lo que el Señor lo bendijo, de cómo propuso en su qué, en su corazón. Ya, no se enrede con cosas. Entonces el día que usted escuche eso, mi hermano, salga corriendo de ahí, huya de ahí. Hay muchos que manipulan la escritura de esa manera para sacarla ¿qué? Del contexto. Muchos lugares que cogen a la jovencita. El Señor me dijo que usted tiene que cansar con el hermano que está allá, porque el Señor me dijo, y los jóvenes corren como borreguitos ahí. Ay, sí, me toca casarme porque me dijo. Perdón, ¿y el Señor ya le habló a usted? ¿El Señor ya le dijo que era o no era? Eso es de mucho cuidado, diga ya ahí. Ojo, mi hermano, con esos, entre comillas, Dios me dijo. Hay muchos hermanos infiltrados dentro de las iglesias. Es que Dios me dijo. ¿Qué le dijo? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Y se lo dijo a alguien que está caminando con Dios, que viene a la iglesia, que asiste, que está fiel con el Señor? ¿O se lo está diciendo a alguien que lo ve de vez en cuando? ¿Se lo está diciendo a alguien que no lee la Biblia? ¿Se lo está diciendo a alguien inmaduro espiritualmente? ¿Quién le está diciendo ese Dios me dijo? A mí hace algunos años me pasó. Llega una persona a la iglesia, nuevo, no le conocía, el varón se hace atrás, se me acerca acá, pastor, regáleme un minuto. Yo, claro, varón, dame 2 minutos, termino de despedir a la gente, me le acerco, le digo, varón, ¿qué le puedo ayudar? Pastor. Uy, me cambió la voz. El Señor de los cielos me dijo, yo, ay. Bueno, hermano, ¿y qué le dijo? El Señor me dijo que viniera a esta iglesia, el Señor me dijo que viniera y le trajera este mensaje. Después de hablarme como 15 minutos, me pidió plata.
Necesitaba 20.000 pesos. Yo, hermano, si hubiese agarrado tanta carreta, pidan, pastor, présteme 20.000 pesos, se los ofrendo, alguna cosa si hubiese tenido. Dios me dijo, nunca más volvió a la iglesia, ¿no? Jamás, no lo volvimos a ver. Pero Dios me dijo, tenga cuidado con los Dios me dijo. Segunda cosa, lo que usted escucha, mi hermano, debe ser cristocéntrico. ¿Lo que usted escucha qué? Debe ser cristocéntrico. Aparte de que esté acorde con la Biblia, debe ser cristocéntrico. ¿Por qué, mi hermano? Lo que usted escucha, la voz de Dios, siempre lo va a llevar a usted a ser más como Cristo. Siempre lo va a llevar a ser más como Cristo. Lo que Dios le habla a usted, lo va a llevar a ser más como Cristo, a tener más el carácter de Cristo. Lo que Dios le habla a usted, mi hermano, va a derribar argumentos y lo va a llevar a la obediencia a Cristo. Ay, qué bendición, ya voy entendiendo cómo. Vaya a la segunda carta a los Corintios, por favor, rápidamente. Segunda a los Corintios. Segurito en su Biblia está. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10. ¿Estamos allí? En el verso 5. ¿Qué dice la Escritura? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Esa es la voz de Dios. Cuando usted viene un pensamiento a usted y usted lo sujeta a Cristo, Señor, ¿esto está de acuerdo a ti? ¿Esto es lo que tú quieres para mí? Señor, yo te quiero obedecer a ti. ¿Eso es lo que tú me enseñas? Santiago lo explica de otra manera, ahora que lo estamos estudiando. En el capítulo 3, vaya allí por favor. Ahí adelantico. Ahora que estamos en la serie de Santiago, hoy hicimos un paréntesis en la serie, pero qué bueno es escuchar la voz de Dios. Santiago 3, en el verso 14. Mire, Santiago cómo lo explica de esa manera, para poderlo entender más claro. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra ¿qué? ¿Contra qué? Contra la verdad. Mi hermano, quiero que entendamos algo. Siga leyendo. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. ¿Qué más? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ¿ni qué más? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para saber qué voz estamos escuchando, si la voz de Dios o la voz del diablo. Porque ese también habla. Diga Yayay. Diga, Señor, ¿yo qué estaré escuchando? Mateo capítulo 16. Se lo voy a poner con un ejemplo más preciso. Me encanta este personaje. Mateo capítulo, ¿qué le dije? Muy bien, están muy atentos. 16. Mire, y míreme acá para que me entienda. A uno le toca buscar la manera de buscar a Dios para que el Señor le dé discernimiento a uno y entender si lo que yo estoy escuchando es la voz de Dios o no es la voz de Dios. Y esa voz me va a llevar siempre ¿a quién? A Cristo, a que Cristo esté en mí, a que mi carácter sea moldeado como Cristo. A eso me va a llevar. Y por ende pues va a estar encaminado en la palabra, porque Cristo no se va a salir de su misma palabra. Hay un texto en la Escritura que nos aclara esto, mi hermano. Mateo capítulo 16. Mire desde el verso 13 rápidamente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas.
y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús, míreme acá, le está preguntando, bueno, ¿y qué dice la gente? ¿Quién dice que soy yo? Y les pregunta a los discípulos luego, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Porque ya me dijeron qué es lo que dice toda la gente. La gente dice que soy Elías, que soy Jeremías, que soy un profeta, que no sé qué. Pero ustedes que son mis discípulos, ¿qué dicen? Y Pedro levanta la mano. Yo. Mire lo que dice Pedro. Tú eres el Cristo, ¿qué? ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente. Uf. Entonces mire lo que le contesta Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién más? El Padre que está en los cielos. ¿Qué le reafirmó Jesús a Pedro? Usted escuchó la voz de Dios. Eso se lo reveló fue el Señor. Yo no se lo dije. No se lo dijo nadie más, porque usted es el que lo está diciendo. Eso se lo mostró, fue Dios. O sea que Pedro estaba escuchando la voz de ¿quién? De Dios en ese momento. Ya luego el Señor le regala una promesa especial. Pero algo pasa más adelante. Miren el verso 21. Luego que pasa todo esto, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ¿qué más? Resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesús? Mostrándole lo que iba a suceder más luego para que se cumpliera la palabra del Señor. Y otra vez Pedro levanta la mano, verso 27, llama al Señor aparte, que eso es lo que dice la Escritura. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, imagínense, llama al Señor allá a un ladito: Señor, venga para acá. Imagina al Pedro en el, uy, no. Y comienza a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? A corregirle, a exhortarle. Imagina a Pedro exhortando a Jesús, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le devuelve el Señor? Quítate de aquí, Satanás. En el mismo momento, la misma persona que había acabado de escuchar la voz de Dios, ahora estaba escuchando la voz de ¿quién? De Satanás. Satanás no era, él era el que no quería que muriera Cristo, que no fuera a resucitar, porque él sabía que era lo que le iba a esperar más adelante. Y en un solo segundo cambió de escuchar la voz de Dios a cambiar la ¿qué? La voz del diablo. ¿Qué voz está escuchando usted, mi hermano? Porque en un momento dado puede estar escuchando usted la voz de Dios y de un momento a otro puede estar resultando escuchando para otra cosa bien diferente. Diga Yayay. No se deje confundir. Dígale que está a su lado. No se deje confundir. Decía Santiago allí que la voz de Dios trae paz. Eso quiere decir que si el Señor, usted me resulta con el cuento diciéndome, es que el Señor me dijo que me separe de mi esposa. Esa es la voz de Dios. Arregle su matrimonio, enderece las cosas, haga hasta el último esfuerzo para no separarse. Es que Dios me dijo, ¿dónde está en la palabra? Es que el Señor me dijo, pastor, que fulanito me hizo daño y que ya me dio la estrategia de cómo vengarme. ¿Qué voz era la que le está hablando? La voz de Dios trae ¿qué? Paz. La voz de Dios trae bondad. Es dócil, es enseñable, le ayuda a uno cada día. Y tercero, mi hermano, que quiero enseñarle en esta mañana, es que lo que usted escuche se puede confirmar. La voz que usted escuche se puede confirmar. ¿Cuántos dicen amén? Dios confirma su palabra. De hecho, el Señor en muchos textos de la Escritura, especialmente a los profetas, les habló de esa manera. Y confirmaré en días de no sé qué tu palabra. Eso quiere decir, inicialmente le habló al profeta, se esperó un tiempo y luego de eso ¿qué? Le confirmó esa palabra que era de esa forma. Con Jeremías lo hizo en muchísimas ocasiones. Y confirmaré la palabra a ti y confirmaré, bueno, qué bonito eso, poder entender que es de esa manera. ¿Cómo puede usted confirmar si lo que el Señor le habló es de Dios o no de Dios le habló? A través de la palabra. Si el Señor le habló algo, usted confirma en la palabra, sí, el Señor me dijo esto. A través del pastor. Cuando usted se le acerca, pastor, mire, tengo esta inquietud, he orado al Señor
el Señor me habló de esta manera, ¿usted qué opina de eso? Ah, no, mi hermano, déjeme oro y ya. Hay momentos que el Señor ya me tiene la respuesta. No, dígale que eso no es por ahí. Le voy a citar un ejemplo. Pastor, el Señor me dijo que me fuera de la iglesia. Hermano, venga, ¿qué le hice? Estuvo muy dura la palabra el domingo. Fue la del miércoles, ¿de cuándo? Digan. Lo regañé, le llamé la atención, lo ofendí. ¿Por qué se va a ir de la iglesia? No, pastor, porque el Señor me dijo que me fuera. ¿Dónde está la palabra que se fuera de la iglesia? El Señor ya le dijo, le dio una promesa, quizás así como la de Abraham, vete de tu tierra con tu parentela a otro lugar allí donde te bendeciré y donde te usaré. Ya el Señor le mostró para qué iglesia se va a ir, ya el Señor le mostró el trabajo para donde se lo va a llevar, que el Señor no se lo va a llevar a otra iglesia a sentarse allá a hacer nada. Si el Señor lo va a mover es con un propósito. ¿Dónde está la promesa? No, pastor, el Señor, no la tengo, pero el Señor me dijo. Bueno, y si le dijo, ¿eso usted lo está llevando más a Cristo? No, entonces ¿por qué está poniendo bravo conmigo? Yo solo estoy preguntando. Cosas como esas. ¿Se puede confirmar? Diferente a lo que pasó con una familia en una ocasión acá. Pastor, nos tenemos que ir de la iglesia. Nos sentamos, bueno, ¿por qué? Pastor, pasan estas cosas. Listo, no se preocupe. Vamos a orar el domingo por ustedes en el culto. Los mandamos en bendición y que el Señor los guarde donde estén. Oramos por ellos, se fueron. Al cabo de un tiempo, pastores, hemos podido arreglar las cosas. Vamos a volvernos a congregar en nuestra iglesia. ¿Nos recibe? Pues claro, no es que está su iglesia. Ah, qué bueno es eso, cuando el Señor le habla, cuando el Señor le confirma. Pero mi hermano, si usted no pide al Señor que le confirme, si usted no le pide a un hermano de la iglesia, al pastor, a alguien maduro, pues usted ¿cómo va a confirmar esa palabra? ¿En sus fuerzas o esperando que algún amigo por allá del mundo que se la anda por allá echando pola y todo ese tipo de cosas le confirme la palabra? ¿La palabra que usted quiere escuchar? ¿Lo que usted quiere que le acoliten? ¿O la verdadera voluntad de Dios, que es lo que usted no quiere hacer? La verdadera voz de Dios, que es la que usted no quiere escuchar. Y ahí uno, ay, pastor, ¿sí ve por qué salió con esa suya? Al Señor no le gustan los llaneros solitarios. Por eso estamos para amarnos los unos a los ¿qué? A los otros, para ayudarnos a los unos a los otros. Qué bueno es que en esas, la hermana Laura se puede acercar a la hermana Aira, que las veo a veces juntitas al final del culto, me encanta verlas por ahí. Y qué bueno que tengan la oportunidad de hablar. Y yo no sé cuáles serán sus conversaciones, estoy especulando aquí, me perdonan. Que la hermana le diga, hermana, mire, ayúdeme a orar por esto, el Señor puso en mi corazón. Y que la otra hermana le confirme, no, hermana, el Señor ya me lo ha puesto en el corazón y estamos orando por lo mismo. ¡Ay, qué bueno! Pero hermanos que maduros, hay hermanos que a veces me llaman a pedirme un consejo, llaman a la pastora, pastor, ¿qué hago con esto? ¿Será que estoy tomando bien la decisión? ¿Será que voy bien por aquí? Ay, mi hermano, carita feliz, hágale, sin dudarlo. El hermano Dani, yo le puse un ejemplo con su trabajo hace unos meses. Pastor, me llamaron aquí, pero me llamaron aquí. ¿Y qué hago? Yo, mi hermano, hablamos en la tarde en el ensayo. Al rato vuelve y me llama, pastor, mire, estoy analizando las cosas por este lado. Yo, mi hermano, hágale, está bien, no hay ningún problema. La voluntad del Señor era esa. Esta mañana hablábamos de eso y qué bendición que el Señor le está bendiciendo y le está ayudando. Quizás si se hubiese cogido por otro lado, quizás no estaríamos hablando de eso ahorita. Qué bueno es pedir que el Señor nos confirme a través de la palabra. Le voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos el Señor les ha dado una promesa que que usted va a servirle a Él? A muchos. En la alabanza, predicando, ayudando, sirviendo, en muchas cosas. Y el Señor lo ha confirmado. Pero usted no es el que no ha querido hacer ¿qué? Caso. Yo le voy a poner un ejemplo con nosotros. Cuando el Señor nos hizo nuestro llamado, nosotros ni siquiera sabíamos que íbamos a ser pastores. Estábamos de hecho de novios todavía en la iglesia. Llega un misionero, Pastor Armando,
Yo nunca lo había visto. Sabía de él porque iba al Amazonas y a las selvas y por allá la pasaba metido entre micos y todas esas cosas. Comiendo mico, no entre micos. Llega, no lo conocíamos, ministrando y empieza a predicar y orando él dice y nos señala, el Señor tiene un ministerio especial para ustedes y el Señor los va a bendecir así, 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 así. No nos miramos y si supiera que ni siquiera somos casados. Al final del culto nos esperó y se nos vengan ustedes dos para acá. Yo, Señor, el Señor, venga, ustedes son casados, tienen hijos o algo, o se van a casar, o cómo es el asunto con ustedes. Y empezó a preguntar y empezó a confirmar lo que el Señor iba a hacer con nosotros. Más adelante, ya estudiando el seminario, alguien nos pregunta, bueno, y si el Señor los llamara para servirle, ahorita así tan jóvenes, nosotros nos miramos, pues nos vamos a servirle. Venga, y si no hay plata y si no esto, pues nos vamos a servirle. Y si el Señor los pone por allá a un lado, pues nos vamos a servirle, ya. Era el Señor confirmando ese llamado. Y así por muchas ocasiones y con muchos siervos lo hizo. Cuando el Señor nos llamó a pastorear, ya nosotros con mi esposa servíamos allí como pastores asociados en una iglesia y el Señor nos indica, ya es tiempo de salir, a volar de aquí, a trabajar por sus medios y a seguir con la obra. Y oramos y dijimos, bueno, vamos a ver con nuestra pastora en Bogotá, a ver qué dice ella, pues porque pues tan bonito nosotros pensando en eso y ella qué. Venga, es que tengo algo que decirle, es que el Señor puso en mi corazón esto y nosotros, ¿será esto, pastora? Sí, es tiempo de que salgan, chao. Oraré por ustedes y se van a trabajar y al Señor. El Señor confirmó esa palabra. ¿Cuántos necesitan que el Señor les confirme algo? Hay muchos que a veces necesitan que el Señor les confirme una palabra que ya puso de sanidad. Y el Señor a muchos ya se la ha confirmado, lo que pasa es que no han creído. Se acabaron los amenes. El Señor en muchos ha puesto promesas que van a ser columnas financieras. Y el Señor les está bendiciendo, pero no las han cogido todavía y no han entendido que el Señor les quiere dar más y está esperando a ver ustedes cuál es su comportamiento para que el Señor les bendiga más y levantarlos más. Esperando que el Señor me confirme. El Señor ya le confirmó, empieza a hacer lo que el Señor ya le dijo que tenía que hacer. Y listo. ¿Qué tal, Señor, a usted lo quiera bendecir de esa manera y lo quiera tener como el dueño de Colgate viviendo con el 10%? ¿No le gustaría vivir con el 10% y dar el 90% para la obra? Haga cuentas. Que usted necesitara 2 millones para vivir normal en el mes. Uy, pastor, ya me ganara eso. Y ese fuera su 10%, ¿cuánto sería el otro, el 90%? ¿No son 18 millones? Y el Señor lo puede hacer con muchos, los puede levantar. Y a veces el Señor nos habla, pero no las cogemos y no entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros. A muchos el Señor le habla, te voy a usar, quiero que prediques, quiero que sirvas, quiero que enseñes. Y el Señor les ha confirmado, pero no han empezado a ejecutar lo que el Señor les ha dicho. Mi hermano, la palabra del Señor, uno no se va a contradecir, siempre va a estar de acuerdo a la palabra. La voz de Dios siempre nos va a llevar a Cristo. La voz de Dios siempre va a poder ser confirmada por alguien. Siempre. Porque el Señor no se anda con cositas a escondidas. Ese cuento de que es que el Señor me dijo, pero no se lo puedo contar a nadie, está como sospechoso. Lo que el Señor me dice, yo vengo y se lo digo a ustedes. Estos días el Señor precisamente, y es que Dios es tan bueno y le permite a uno vivir la palabra, ¿cierto o no? Estamos en la búsqueda del local, porque nos tenemos que trasladar de este lugar. Y tenemos que entregar el lugar, ¿cuándo? El 15. ¿Cuándo es 15? Ay, pastor. Tenemos una deuda de unos millones. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, pastor. Y usted así de tranquilo, pastor, sin vergüenza. Mire, el Señor me llevó estos días a hacer algo. A hacer inteligencia. Por un lugar que dijimos de pronto es por allí, donde estaba la iglesia antes. Este lugar de pronto nos lo arriendan.
El Señor nos quiere. Es más, un día me dijo que era como su nieto. Ay, yo lo llamo y lo verá que le toco el corazón y viene a ayudar a trastear. Y con mi hija y con mi esposa estos días pase por allá. Cambié la ruta por la mañana, cambié la ruta en la tarde. Y ayer el Señor me inquietó en la mañana. Vaya y pase. Y yo estaba lejos de ese lugar. Cogí la bicicleta y... ¿Para qué quería que el Señor pasara? Que el Señor ya me estaba diciendo, ahí no se puede, pero quiero que usted se dé cuenta con sus ojitos. Espérese un momentico. Habían puesto otra cosa. Oiga, y toda la semana pasé y no vi nada. Ayer sí. Pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que nos hace falta? Escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos más quieran escuchar la voz de Dios conmigo, pero cuando uno escucha la voz de Dios, la Escritura dice que trae paz y que esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y que cuando el Señor a usted le habla, usted puede estar lo más relajado y lo más tranquilo de este mundo, porque el Señor le habló y usted estaba tranquilo en eso. El Señor me dijo en estos días, estén quietos, quietos. Yo, Señor, quietos, y mire, estén quietos. Yo, bueno, Señor, no va a estar quieto. ¿Qué quieres con nosotros? Bueno, vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere hacer? Pero esa voz de Dios no la puedo escuchar solo yo como el pastor de la iglesia. La idea es que usted también escuche la voz de Dios. Y sé que Dios lo está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? A la hermana Wendy el Señor le habló en estos días. Y ojalá nos comparta el testimonio cuando usted diga, si quiere ahorita mismo, mi hermana, de uno. Pero nos llamó y nos pudo, pastor, miren, me pasó esto y esto y esto y esto. Yo lo único que le contesté, hermana Wendy, me encanta escuchar la propiedad con la que usted está hablando. Mejor dicho, está lista para ponerla a predicar ese mensaje un día. Dígame, hermana, por favor, de pronto el Señor le esté confirmando algo. Y yo decía, yo no le dije, y hermana Wendy, creo que no fue así, ¿cierto? Yo no la llamé. Mi esposa tampoco la llamó. Como pastores nunca le dijimos, hermana, tenga cuidado por aquí, haga esto por acá, no sé qué. Hermana, el Señor me muestra que en tal capítulo, yo no sé, de pronto en tal versículo el Señor le quiere hablar. Jamás le dije nada. Y la hermana Wendy sale con un versículo, otro por acá, otro por acá. Yo, ay, Señor, qué bendición. Le hablaste tú. ¿Le dijiste tú todo eso? Oh, Señor, gracias. Señor, hazlo con todos los hermanos de la iglesia. Yo no sé, mi hermano, si a usted le esté pasando situaciones así. No se asuste cuando el Señor lo levante a las 3 de la mañana. Es porque de pronto el Señor le quiere hablar allá. Que de pronto usted llegó y se encontró solo en su casa en un momento. De pronto el Señor le quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mi amado hermano, por favor. Y vamos a orar. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Ya el Señor les habló hoy. Esa fue mi oración hoy, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras. Cada vez que un hermano graba un devocional, Señor, úsalo y que sean tus palabras a través de ellos. Y qué bendición es eso, escucharlos hablar, escucharlos predicar. Pero creo que necesitamos escuchar más puntualmente la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, eso nos va a llevar a estar en su presencia, a tomar las mejores decisiones, a hacer las cosas de la mejor manera posible. Y vamos a tener la garantía, es que siempre vamos a hacer su voluntad, porque Él mismo es el que nos está hablando. Es como si yo le dijera, hermano Hernando, haga esto, hermano Hernando por aquí, y el hermano Hernando, manito arriba, hágale de una. Pero qué bueno es la voz de Dios, que escuchemos la voz de Dios. Es muy necesario en este tiempo, mi hermano, porque estamos en un entorno y en un ambiente donde muchas voces se escuchan. Se escucha la voz del profeta, se escucha la voz del arcángel, se escucha un montón de cosas que, ¿dónde está la palabra? Se escucha la voz del mundo, se escucha la voz de las noticias, se escuchan un montón de voces, se escuchan las voces de la pandemia,
Se escuchan las noticias de la vacuna. Se escuchan noticias de muerte. Se escuchan voces de desánimo. Perdóneme, mi hermano. Y sabemos que muchas cosas de esas tendrán que pasar para que su palabra se cumpla. Y ya está pronto a venir el Señor. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es vida. La voz de Dios es esperanza. La voz de Dios es sustento. O si no, el Salmo 23, ¿qué dice? El Señor es ¿qué? Mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Y entonces, ¿por qué en el mundo están diciendo otra cosa? ¿Qué voces estamos escuchando entonces? Y cuando escuchamos todas esas voces, empieza a debilitarnos nuestra fe. Empieza a menguar nuestra fe en el Señor. Y dejamos de creer, dejamos de avanzar. Yo creo, mi hermano, y estos días el Señor ha llenado más mi fe. Es que si escuchamos la voz de Dios, sabemos para dónde vamos. Miren, hay voces que se están levantando sobre muchos. Y en esta semana, y hoy lo que pasó en la iglesia es confirmación de algunas cosas de lo que el Señor hizo con nosotros esta semana. Pero el Señor ha traído un ataque sobre muchos que se están levantando en la iglesia para servirle. Maluqueras, enfermos, una cosa por aquí, otra cosa por allá. Y no con mi esposa, pero espere. Señor, háblanos porque ¿qué está pasando? Y ahora no es que usted, yo mejor no me comprometo para que el diablo no me ataque. Peor lo coge, le da. No le tenga miedo a eso, mi hermano, que el Señor lo va a guardar. El Señor le va a bendecir. El Señor le va a hablar. Mi hermano, si el Señor ya puso en su corazón levantarse para ayudar en la obra, mi hermano, hágale, échele ganas y siga con toda. Porque el Señor le va a respaldar eso. Pero el Señor nos vino confirmando eso. Va a venir un ataque sobre algunos. Señor, guárdalos, fortalécelos, levántalos. Y no permitas que esas voces del diablo vengan sobre ellos. Han venido muchas voces sobre algunos. Usted está enfermo. Usted está enfermo. Usted quizás se muera. Voces que no son de Dios, porque Dios lo que le está diciendo va a traer vida sobre usted. Lo voy a levantar, lo voy a restaurar. Voces sobre los jóvenes para desanimarlos, para sacarlos del propósito. Ustedes están enfermos. ¿Ustedes cómo le van a servir al Señor? ¿Ustedes qué esperanza de un hogar van a tener más adelante? Mentiras del diablo para desanimarlos. Yo veo en la palabra una voz diferente. Yo veo en la palabra jóvenes levantándose para servirle al Señor. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando murió? 33. Eso quiere decir que sirvió, su ministerio dice que sirvió 3 años, ¿no? O sea que sirvió de ¿cuántos años? 30, jovencito. Entonces a mí lo que me dice es que los jóvenes, las señoritas que tienen 30, 31, 35 años, el Señor los puede usar de una manera muy sobrenatural. Esa es la voz que Dios a mí me dice, lo que voy a hacer con ellos. Este mundo dice muchas cosas, muchas mentiras. Pero creo que si escuchamos la voz de Dios, el Señor nos va a llenar de esperanza. Cierra sus ojos, mi hermano, y empiece a hablar allí con el Señor. Dígale, Señor, yo quiero que tú me hables hoy. Ya me hablaste, Señor, pero quiero algo más de ti. Quiero algo más de ti. Y empiece a abrir su boca. Empiece a abrir allí su voz. No le dé temor, mi hermano. Que de pronto lo escuche alguien a un lado, que lo escuche otro a otro lado. No le importe eso, mi hermano. Impórtele la voz de Dios. A usted tiene que interesarle la voz del Señor. Y clámele al Señor por eso. Señor, yo quiero que me digas algo más. Ya me hablaste a través del pastor hoy, Señor. Ya me hablaste a través de tu palabra, Señor. Me hablaste a través de algunos testimonios, Señor. Pero yo quiero escuchar algo más de ti, Espíritu Santo. Yo quiero escuchar algo más de ti, Espíritu Santo. Pídale al Señor en esta hora. Levante sus manos y clámele sin preocuparse por el almuerzo, sin preocuparse por los afanes, sin preocuparse por el tiempo. Pídale al Señor
que le hable. Dale, Señor, yo quiero escuchar algo y más de ti, Señor. Y el Señor les está hablando a muchos allí. El Señor les está tocando a muchos de los que están allí en casa en la transmisión. De los que están aquí en el templo, el Señor les está hablando a muchos. El Señor a muchos les confirmó palabra hoy de cosas que están haciendo y que no deben hacer. Pero también a algunos les confirmó palabra de cosas que están haciendo y las están haciendo bien y que tienen que seguirlas haciendo para agradar al Señor. Y hable con el Señor, mi hermano. No se preocupe por nada. Deje que el Espíritu Santo le hable. Deje que el Espíritu Santo toque su vida. Deje que el Espíritu Santo le ministre en esta hora, mi hermano. Gracias, Señor, porque tu voz es especial, bendito Dios. Padre, que tu gloria llene este lugar, bendito Dios. Que tu gloria, Señor amado, llene estas vidas. Que tu gloria, Señor, sea tocando a los niños. Que tu gloria sea llenando a los jóvenes. Que tu gloria, Señor, bendito, llene a las mujeres. Que tu gloria toque a los varones en esta hora, Señor. Que sea tu gloria, bendito Dios. Que sea tu voz la que nos dirija. Que sea tu voz la que nos direccione. Que sea tu voz la que escuchemos todos los días. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Le damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo. Dígale, su mirada es como estruendo. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Siga hablando allí con el Señor, mi hermano. Siga clamándole allí al Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo, mis hermanos. Bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Porque tú eres un Dios muy bueno, Señor amado. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reprendemos toda palabra, Señor, de maldición que ha venido sobre algunos, que están enfermos, que no van a salir adelante. Palabras de muerte que el diablo ha querido traer sobre algunas vidas. En el nombre de Jesús hoy las reprendemos. Porque esa no es tu voz, Señor. Esa es una voz diferente. Voces que han venido sobre algunos de ruina, que no se van a poder levantar y que van a tener que seguir viviendo así. No. El Señor dice que si usted camina con Dios, el Señor le prosperará en todo lo que haga todos los días de su vida. Personas que han estado enfermas y que no hay exámenes médicos que certifiquen esa enfermedad. Ha sido un ataque del enemigo para desanimarlos, para apartarlos. Voces de desánimo sobre algunos para no servir, para apartarse del propósito. Padre, en el nombre de Jesús, solo te pedimos que te glorifiques, que tu presencia esté en nosotros. Voces que han venido sobre los jóvenes, sobre las señoritas, que mejor les va a ir en el mundo. El Señor les está diciendo hoy, esa no es mi voz. Esa no es mi voz. El Señor los quiere ver sirviendo, jóvenes, niñas, gastando sus vidas para Dios, gastando sus vidas para Cristo, buscando cada día la voluntad del Señor, buscando cada día la voluntad de Dios. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Háblales a mis hermanos, Señor. Háblales a mis hermanos, bendito Dios.
Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hable allí con Dios, mi hermano. Hable allí con el Señor. Gracias, Señor. El Señor me dijo que les ministrara como último esta palabra. Y sé que en cada versículo a alguien le va a hablar de manera especial, a alguien le va a hablar de manera diferente. Y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito, nada me va a hacer falta. En verdes prados me hará descansar, me conduce junto a arroyos de mucha tranquilidad y Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara, tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda en bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Gracias, Señor, porque sé que con ello le estás confirmando a más de uno muchas cosas. Bendito Dios. Padre, glorifícate, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra toda acaba y vuelve a empezar. Su gloria llena el universo. Dígale: su mirada. Y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo hoy, mi Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te honramos, Señor. Hoy te honramos, bendito Dios. A ti sea toda la gloria. Hable un minuto más allí con el Señor. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo